Bien, vayamos a ver el repaso de conjuntos y divisibilidad. En el problema número 1 me dan toda esta condición, ¿no? Acá me dice que el número de elementos de P unión Q vale 30. Número de elementos de P menos Q vale 12. Número de elementos de Q menos P vale 8. Debo calcular el número de elementos de P más el número de elementos de Q. Para eso necesitamos elaborar nuestro gráfico donde participan los elementos P y Q. Empezamos a usar primero estos dos datos. Vayamos con este dato, que lo tengo aquí, donde me dice que el número de elementos de P menos Q es igual a 12. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa solo los elementos de P menos de Q. ¿Cuánto vale? Vale 12. Por lo tanto, colocamos ahí la información. Vayamos con la otra información donde me dice que Q menos P es igual a 8. ¿Qué quiere decir? Solo los elementos de Q menos de P. Y todo eso me dice que vale 8. Y también nos dan esta información de que los números de elementos de P unión Q es igual a 30. ¿Qué quiere decir? Que la suma de este elemento más este elemento más este elemento debe darme 30. Por lo tanto, puedo deducir cuánto vale la intersección, porque si sumamos 12 más 8 me da 20. Como todo debe ser 30, entonces la intersección debe ser 10. Muy bien, ya conocemos cuántos elementos tiene P, que sería 12 más 10, que me da 22. Q tiene 10 más 8, que me da 18. Por lo tanto, a mí me piden el número de elementos de P más número de elementos de Q. Digo entonces, número de elementos de P va a ser igual a 22, ¿no es cierto? La suma de estos me da 22. Número de elementos de Q, que sería 10 más 8, que me da 18. Sumando todo eso, la respuesta nos sale 40. Vamos ahora con el problema número 2. En el problema 2 me dice, de los 50 alumnos de un aula, 30 tienen el libro de razonamiento matemático, 27 tienen el libro de razonamiento verbal, 5 no tienen ninguno de estos libros. ¿Cuántos alumnos tienen solamente el libro de razonamiento matemático? Mucho cuidado con esto, porque aquí dice cuántos alumnos tienen solamente el libro de razonamiento matemático. Muy bien, como me están hablando de razonamiento matemático y razonamiento verbal, elaboro mi gráfico. Digo resolución, vamos a tener primero los gráficos, ahí está, razonamiento matemático y razonamiento verbal, dos conjuntos que están participando. Muy bien, me dice que de los 50 alumnos, me dan el universo que vendría a ser 50 alumnos, que quiere decir que ha sido encuestado 50 alumnos. 30 tienen el libro de razonamiento matemático, colocamos 30 tienen el libro de razonamiento matemático, 27 tienen el libro de razonamiento verbal, 27 tienen razonamiento verbal, ¿no? Esto significa que todo este círculo vale 27 y todo este círculo vale 30. 5 no tienen ninguno de estos libros. 5 no tienen ninguno de estos dos libros. Por lo tanto, debe ir afuera, ¿no es cierto? Entonces colocamos 5 no tienen ninguno de estos libros. La pregunta es, ¿cuántos alumnos tienen solamente el libro de razonamiento matemático? ¿Dónde está el solamente razonamiento matemático? Todo esto es solamente razonamiento matemático, solo esto. Me piden solo esto. Por lo tanto, para saber cuánto es solamente razonamiento matemático, necesito hallar la intersección. Para hallar la intersección, lo primero que debo hacer es darle una incógnita a esta intersección y voy a decir que aquí hay y personas que le gusta razonamiento matemático y razonamiento verbal.
colocando esta incógnita puedo saber cuánto vale este espacio vacío, porque este espacio vacío va a ser igual al todo, que el todo que vale 30, menos este espacio, que vendría a ser 30 menos i. Lo mismo hacemos aquí. Todo esto vale 27 y este espacio vale i. Por lo tanto, este espacio va a ser el todo menos el, que vendría a ser 27 menos i. Muy bien. Y nosotros sabemos que la suma de estos tres, digamos, valores que hemos encontrado, o tres elementos, ¿no? La suma de este elemento más este elemento más este elemento más este elemento de afuera debe ser igual a 50. Por lo tanto, elaboramos la ecuación, ¿no? 30 más i y más 27 menos i más 5 va a ser igual a 50. Muy bien, sabemos que menos i con más i se van a cancelar, ¿no es cierto? Luego 30 más 27 más 5 me da 62 menos este i que no ha sido cancelado, igual a 50. Menos i debo pasar al otro lado, que se va a volver positivo, y el 50 va a pasar a este lado a restar al 62. Por lo tanto, i va a ser igual a 12. Bien, vayamos ahora con el problema número 3, donde me dice que debo determinar todo esto y me dan este conjunto. Muy bien, vayamos a la resolución. Primero vamos a volver a copiar todo esto para hallar cada uno de ellos. A ver, primero hallamos A unión B. ¿Qué es A unión B? Significa los elementos, o debo de unir los elementos de A y de B. Entonces, al unir los elementos de A y B, vamos a colocar el 1, el 9, el 19, el 20, es decir, todos vamos a unir en uno solo, que lo tenemos aquí. 1, 9, 18 hasta el 30. Muy bien, por lo tanto ya hemos encontrado A unión B. Hemos unido todos estos elementos. Aquí lo tenemos. Luego A intersección B. ¿Qué significa A intersección B? La intersección de estos dos conjuntos. Y la intersección de estos dos conjuntos va a ser 26 y 23. Que lo tenemos aquí. 23 y 26. A ver, vayamos con este otro conjunto que me dice los elementos de A, solo los elementos de A menos de B. Solo los elementos de A menos de B. ¿Y quiénes son solo los elementos de A? El 19, el 25 y el 30. Que lo tenemos ahí. A ver, luego me dicen B menos A. Es decir, solo los elementos de B menos de A. Solo los elementos de B menos de A. Entonces, solo los elementos de B van a ser el 1, el 9, el 20 y el 18. Muy bien, ahí lo tenemos. Y luego me dice la diferencia simétrica de A y B. ¿Qué significa la diferencia simétrica de A y B? ¿O cómo puedo representar? ¿O cómo puedo hallar? Se halla de la siguiente manera. Los elementos de ambos, es decir, los elementos de ambos menos la intersección. Nuevamente repito, los elementos de ambos menos la intersección. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar estos valores y estos valores menos estos valores, que lo tenemos en esta parte. Como pueden ver, aquí no aparece el 26 ni el 23. Muy bien. Vayamos ahora al problema número 4. En el problema 4 me dice, calcula R
si es igual a la suma de todos los múltiplos de 9 comprendidos entre 35 y 96. ¿Qué quiere decir? Que R va a ser igual a la suma de todos los múltiplos de 9, pero esos múltiplos de 9 deben estar comprendidos entre 35 y 96. Muy bien, entonces vayamos a la resolución. En el problema me dice que este múltiplo de 9 debe estar comprendido entre 35 y 96. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un número multiplicado por 9 que esté comprendido entre 35 y 96. A ver, ¿qué pasaría si nosotros multiplicamos 9 por 1? 9 por 1 sería 9 y este 9 no está comprendido entre 35 y 96. ¿Qué pasaría si tomamos el número 2? Si fuera el 2 sería 9 por 2, 18 y tampoco estaría comprendido entre ellos. Si tomamos el 3, que me da 27, tampoco estaría comprendido entre ellos. En cambio, con el 4 sí cumple. ¿Por qué? Porque 9 por 4 me va a dar 36 y 36 sí está comprendido entre ellos. El otro número va a ser el 5, que me va a dar 9 por 5, 45 y 45 sí está comprendido entre ellos. El otro valor es el 6. 9 por 6 me va a dar 54, que también está comprendido dentro de ellos. Luego tenemos el 7, ¿no es cierto? Que es 63, que está comprendido entre ellos. El 8, 9 por 8 es 72 y el 72 también va a estar comprendido entre ellos. Luego vamos con el 9 porque sería 9 por 9, 81 y 81 sí está comprendido entre 35 y 96, es decir, está dentro de estos rangos. Luego tenemos el 10 que sería 9 por 10, 90 y el 90 sí está comprendido entre ellos, ¿no es cierto? Ahí está. Luego debe seguir el 11, ¿no? 11 por 9 serían 99, pero 99 sí no está comprendido entre ellos, ¿no? Entonces no puedo tomar o no puedo multiplicar por el 11. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores que son múltiplos de 9 comprendido entre ellos son todos estos. Y a mí me dice que R, ¿no? R es la suma de todos los múltiplos de 9. Todos estos son los múltiplos de 9. Por lo tanto, si sumamos todos estos valores que lo tenemos aquí, va a ser igual a 441. Bien, vayamos ahora con el problema 5, donde me dice calcula A más B más C. Y me dan esta condición, ¿no? Que dice múltiplo de 8 más A igual a 58, múltiplo de 6 más B igual a 41, múltiplo de 11 más C igual a 80. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que yo debo de buscar un múltiplo de 8 que se aproxime a 58, ¿no es cierto? Y que sumado con el A debe cumplir esta condición. A ver, vamos a analizar esta primera condición. Si analizamos esta primera condición, a ver, acá tengo la resolución, ahí, ¿no? He vuelto a copiar la primera condición donde me dice que múltiplo de 8 más A debe ser igual a 58. A ver, un número multiplicado por 8 y sumado a que me dé 58. A ver, puede ser el 8 por 7. 8 por 7 me da 56 y 56 más 2 es igual a 58. Por lo tanto, sabemos que A debe ser igual a 2. Analizamos la siguiente condición. Múltiplo de 6 más B igual a 41. Entonces, debo de buscar un múltiplo de 6, ¿no? O un número multiplicado por 6 y sumado con B se aproxime al 41. Entonces puede ser el 6 por 6 que me da 36 y 36 más 5 vendría a ser
41. Recuerda que el número que estoy buscando debe ser lo más cercano posible al 41. ¿No es cierto? A ver, vayamos con el múltiplo de 11 más c igual a 80. Y también debo de buscar un número multiplicado por 11 sumado con c que me dé 80. A ver, quizás podemos probar con el 7. ¿Por qué? Porque 11 por 7 sería 77. Y más 3 me da 80. ¿No es cierto? Si hacemos eso, entonces inmediatamente me doy cuenta de que C vale 3. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos el valor de A, que vale 2. Ya tenemos el valor de B, que vale 5. Ya tenemos el valor de C, que vale 3. ¿No? Por si las dudas, vamos a marcar esos valores que hemos encontrado. Ahí tenemos el valor de A. Aquí tenemos el valor de B. Y aquí tenemos el valor de C. Muy bien. Entonces, a mí me piden A más B más C. Pero ya sé los valores de cada uno de ellos. Por lo tanto, esto va a ser igual a decir 2 más 5 más 3, que sumado me va a dar igual a 10. Muy bien, vayamos con el problema número 6. En el problema número 6 me dice expresa 321 como múltiplo de 9. Es decir, yo debo de buscar un número que multiplicado por 9 se aproxime a 321. Y una manera de encontrar esa aproximación es haciendo una división de este valor entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque estoy buscando el múltiplo de 9. Entonces digo 321 entre 9. Ahí está. Muy bien. Recuerda, es entre 9 porque me están pidiendo que exprese a este número como múltiplo de 9. A ver, vayamos con esta pequeña división. A 3. 3 por 9 me da 27. 27 para llegar a 32 sería 5. Bajamos el 1. A ver, aquí tengo 51 entre 9. ¿A cómo? Sería 5. 9 por 5, 45. Para llegar a 51 sería 6. Muy bien. Entonces, este residuo vale 6, ¿no es cierto? Y es menor que 9. Muy bien, ahí queda. Aquí no podemos expresar en decimales el cociente. Tiene que ser número entero. Por lo tanto, esto quiere decir que 321, a ver, me piden, 321 va a ser igual a múltiplo de 9, ahí está, múltiplo de 9 más el residuo, Y justamente me piden esto, que exprese 321 en función de múltiplo de 9. Entonces digo, 321 va a ser igual a múltiplo de 9 más 6. ¿Esto qué significa? Que hay un número multiplicado por 9 y sumado con 6 me da 321. En este caso sería 9 por 35. 9 por 35 más 6 me va a dar 321. Muy bien.